esta primera, como tema es cómo estamos hoy, ¿verdad? ¿Cómo estamos hoy? Y esta es una aproximación, una encuesta integrada de hogares que ustedes saben mejor que yo que en la materia de estadística, hablando de población, esto no es que se mueve 10 puntos, 15 puntos, 20, varía así en puntos, 1, medio, 2. Bueno, tenemos acá 38, población de más de 5 años, 38,5%, inclusive si por una cuestión práctica, si quieren redondear a 40% del Paraguay es monolingüe guaraní, habla guaraní. Nada más. Preferentemente, capaz que escuche 3, 4 palabras, diga alguna que otra por allí, pero estamos hablando solamente guaraní. Tenemos el caso de San Pedro, el caso de Cazapá, una parte de Huayraca, Aguazú, Canindeyú, son partes. Sí. Debiéramos decir Yopará. El Yopará va a ser el siguiente, el de abajo. El de abajo. ¿Te parece que es guaraní puro? Así como no hay castellano puro. Tampoco hay castellano puro. El castellano que hablamos Yopará también. No, yo veo castizo en Asunción y ahí le meto prácticamente a otros idiomas. Poca gente habla castizo. Bueno, pero de todas maneras, dato estadístico, ¿verdad? Yo pongo nomás como referencia. Ahí tienen, sería sobre 6.109.000 que somos casi 2,5 millones de guaraní parlantes. Estructura mental, sintaxis guaraní, ¿verdad? Piensan en guaraní. Claro, que falte una palabra acá y pues, presta el castellano, eso va a ocurrir, pero no, es un uso masivo, indiscriminado del castellano. El siguiente dice, sí, guaraní castellano, donde hay una predominancia, una cantidad de gente nacida en el interior, en algún momento vino a la ciudad, aprendió castellano, comenzó a hablar los dos idiomas y mezclar los dos idiomas también, 30,6%. Ese solamente para más o menos. Sí, es lo que se llama nosotros inclusive para. Sin embargo, mentalmente siempre hay una cuestión que en lingüística está demostrado, ¿verdad? Que predomina siempre la primera lengua. En cualquier momento salta la primera lengua, por más que uno hable perfectamente la segunda, tercera o cuarta lengua, ¿verdad? Hay un 70, podemos especular, 80, en el siguiente material hay 80 y un poco más por ciento. Pero aclaro que esto es población de más de 5 años. Hay criaturas que maravillosamente a la guaraní, ¿verdad? Independientemente de que puedan estar en la ciudad, pero más en el interior, es una constante. 28,5% solamente castellano. O sea, castellano también mezclado con el castellano, con el guaraní. Recibe Nina, decirle que pido querer, bueno, ese es un castellano también, ¿verdad? O sea, no es el castizo así, sin ninguna sola palabra de guaraní, ni de inglés, ni en el castellano puro no existe. De guapo. Sí. Y allí están otros idiomas y allí están las poblaciones, o sea, inmigrantes que viven acá, una partida, pero 1,4%, 1,3% inclusive, depende un poco, esto varía, población nativa indígena. Estamos hablando de 140.000, de acuerdo al último censo, 140.000 personas que son nativas. Perdón, el 1,3 está dentro del 2,1. Del 2,1. Son nativos. Son nativos. De que no hablan guaraní, hablan otra lengua. Hablan guaraní una parte, o sea, 140.000 son, de acuerdo al censo. De esos 140.000, casi 100.000 son de habla guaraní. Y luego vamos a encontrar nosotros grupos nativos indígenas, en realidad son naciones, ¿verdad? Bastante peculiares cada una, que tienen su idioma, su religión, su costumbre, totalmente diferente al guaraní, al castellano, al inglés, al francés. Estamos hablando de lenguas rarísimas, ¿verdad? Pero que están en minoría, ¿verdad? Si puedo acá les voy a mostrar la siguiente placa. Esto ya a nivel continental, ¿verdad? Esto es un estudio hecho por la UNESCO. El dato es de 2021. Visito, esto no es que va a cambiar todo. Te interrumpo, David, porque mi cabeza no anda y se me va a olvidar la pregunta. Eran 17 idiomas y se perdió uno. ¿Cuál es la lengua perdida? En el caso nuestro. En realidad son 19 ahora y la que se perdió es la llamada lengua Guaycurú. El Guaycurú. ¿Y sabes cuál? La más reciente es Payaguá. También se perdió. Payaguá, que la última murió acá en 1945, la chacarita, la señora. Guaycurú y Payaguá son las lenguas la desaparecidas. más recientemente desaparecida es Payaguá.
La última mujer payaguá falleció acá en el 1945. Gracias. Ya. Paraguay, Guaycurú. Bueno, acá fíjense ustedes estos datos interesantísimos, ¿verdad? Estamos hablando del norte hasta el sur, 5,2, el caso del 23% acá en la zona de México, uno de los idiomas hablados más, de los dialectos, varios idiomas hablados también, dialectos e idiomas y dialectos en México. Y uno ustedes los porcentajes, 3, 1,8, 0,02, 0,4, bajando 6,8, acá entra el tema del quichua, aymara, 16% quichua, 23% aymara, y el caso de Paraguay, 87% guaraní. La cifra más alta en toda América en porcentaje de lenguas nativas habladas en territorio americano, ¿verdad? Esto nos posiciona a nosotros en un altísimo nivel en la consideración internacional, ¿verdad? Y acá les quiero mostrar, esto lo voy a pasar dentro del rato al grupo ahora, ¿sí? Pero ya que tocamos un poquitito el tema, acá para que vean justamente lo que Colado estuvo preguntando. Acá, este es el mapa, toda esta región oriental es región guaraní. El mapa lingüístico. Sí, todo lo que ven ustedes acá son de habla guaraní en la región oriental. Allí tienen arriba los países veteranos, el Amambay, esa franja roja desde el APA hasta Misiones Paraguay, Misiones Argentina, los Muyá. En la costa, lo que ven ustedes en color gris, en lo que sería la zona de Mato Grosso y Paraná, allí estamos llamados Abá Guaraní, y esas pequeñas, esos puntos que ven un color azul allí, siempre en la región oriental, esos son los H. La población de los tres primeros, Panita, Veterán, Muyá y Abá Guaraní, ronda 20.000 habitantes por cada comunidad. Y los H son los que están en una situación muy, pero muy peligrosa, son menos de 1.000 personas. De acuerdo a la UNESCO, las lenguas están en peligro de muerte cuando tienen menos de 100.000 hablantes. Si tienen menos de 100.000 están en la línea de la muerte. Y acá estamos hablando de poblaciones que tienen 20.000, la más numerosa, pero si sumamos a las 4 comunidades, tenemos acá un promedio de 61.000 guaraní hablantes en la región oriental. Pero esos son todos guaraníes. Guaraní, solamente. Si pasamos al Chaco, fíjense ustedes, déjame ponerme el micrófono. Esto que ven ustedes acá dice guaraní ñandeva. Y ellos son los llamados guaraní occidentales. Estos se creen que cuando Alejo García cruzó el Paraguay, famoso descubrimiento del Paraguay por tierra, fue hacia el Alto Perú, y algunos dicen que ya la ida y toda la vuelta, estos quedaron acá. Esto no es territorio guaraní. Nunca fue. Es una población mucho más reciente, ¿verdad? Bueno, acá se calcula que hay un promedio de 15.000 y 15.000 habitantes entre ambos pueblos, naciones guaraní. Guaraní ñandeva y guaraní. Y estos están en Bolivia y estos están también en la zona de Jujuy y Salta, Argentina. Es donde van a encontrar también ustedes poblaciones que hablan guaraní. Y hablan guaraní. Hablan guaraní. El caso, por ejemplo, de los guaraní bolivianos, tienen el acento llano. En vez de decir, por ejemplo, Burubishá, que decimos acá, dicen Burubisha. Taquibó. Exactamente, en vez de decir Tupán, dice Tumpa. Pero hablamos se entiende, ¿verdad? Es una variación, pero solamente en la parte fonética. Se escucha y se entiende. Un poco de práctica. Es como decir que si el castellano de España, españolísimo, y un rioplatense o un cubano, y vamos a encontrar. Es la diversidad fonética. Fonética. Y luego van a ver ustedes. Pero gramaticalmente la misma construcción. La misma construcción, la misma. Acá van a ver ustedes la costa del río Paraguay, pero en territorio pequeño, los guaná, los llamados Tobamascoy, los Sanapaná y los Anguite, estas son poblaciones que tienen menos de 350 habitantes. O sea, 350 y menos. En peligro de extinción. Acá los Macá alguna vez fueron dueños de todo este territorio hasta General Uruguay más o menos. Hoy están casi todos acá en Mariano Luca Alonso, Radio Universo. Todos fueron traídos y fueron todos convertidos, son todos hoy adventistas. Lastimosamente uno los mira por las facciones, uno dice, tenemos Macá, pero culturalmente ya no son. Y a veces son rubios y ojos azules. Son adventistas, van a escuelas paraguayas, sus ídolos son el Mariscal López y Mariscal Echeverría. Bueno, acá los nivaqueles son los más numerosos entre los indígenas no guaraní. Esto pasan 15.000 personas, es la población más numerosa. Los manlui que están acá en la frontera con Argentina y con Bolivia, estos son 260 últimas personas. Acá los ayoreos son más o menos 2.500 y también tienen presencia en Bolivia. Y estos que están acá son
Antiguamente fueron los chamacucos, hoy fueron atomizados porque entraron grupos religiosos, políticos, les dividieron. Hoy hay 4. Los antiguos chamacucos, que son 161 personas. Y estos son los que a partir del año 2000 dejaron de multiplicarse. Y se dieron 3 casos en que mujeres quedaron embarazadas, digámoslo así, accidentalmente, porque ellos ya resolvieron no multiplicarse, no procrearse, creen que ya llegó el final de ellos. Y de esos 3 casos que se recuerdan, ellos dejaron que las mujeres completen el ciclo naturalmente al nacer la criatura en una fosa lateral. La sacrificaron. Sí. Porque acá para nosotros sería infanticidio, allá para ellos es una cosa normal. Temperatura que rondan los 50 grados, no hay acondicionadores de aire, no hay ventiladores, no hay comida, el río, que hoy en día prácticamente todo el territorio brasileño, ¿verdad? Imposible, no pueden cruzar, son a balazos, son repelidos, ¿verdad? Y vienen a buscar 7 kilómetros más o menos ida y vuelta, llevan agua haciendo unos pequeños recipientes que tienen, van, eso aguanta 1 o 2 días y luego vuelven otra vez acá. 160. Esta es la población indígena. Hay un grupo de... Guaycurú son los que desaparecieron de acá. Acá estaban también los payaguas. Esta era una zona siempre en el territorio chaqueño. Y es lo que hoy en día, dentro de ese proceso que estamos hablando, se borraron. Esa zona gris clara que tú dijiste, ¿quiénes son? Esta que está acá. ¿De acá acá o esta? No, la gris clara. Esta. La gris. Son orientales. La que cruza toda la parte oriental. La que está ahí, No, esta es población que ya no, sector que ya no tiene población indígena. Ah, ok. Ya no hay población indígena. Esta es la que está ¿Y bien. las lenguas? Los lenguas están acá que, todas y lenguas son en Shet y en Let, en su lengua, pero siguen estando acá. Los Tobas pretenden se han mudado todos a Formosa por mejores condiciones de vida que dicen Los Tobas fueron incorporados después de la guerra del 70, son etnias migrantes que fueron traídos por los tanineros. Claro, pero insisto en eso, ¿verdad? Ellos entraron en este gran territorio y hoy en día están volviendo Pero a salir. son exógenos, no son nativos los Tobas, ¿verdad? Hasta ahora, por lo menos, de la región siempre fueron. Lo que, así en el sentido que mencionaste, que migraron de un lugar a otro, siempre lo hicieron. Es que nunca se quejan. El Los tema H antes le decían H Guayaquil, que es lo mismo. y Guayaquí, en realidad es un nombre que los que están en el entorno, los panitas veteranos, los Muigá y los Abá, le llamaban a los H Guayaquí. Guayá quiere decir persona, dice Guayá o Guará, quiere decir persona, ¿verdad? Uno dice Tabaiguara, y uno dice, ¿verdad? Tabaiguara, y después se acortó que era Tabaiguá, pero Guará es persona. Y en este caso, por una degradación es Guayá, y allá arriba es Guayana, Guayaná, que es la expresión correcta. Aná significa pariente. ¿Y qué significa Guayaquí? Significa extraño. Cuando normalmente nosotros decimos Oñemboqui, ¿qué significa? Que se está relacionando con un extraño. Que después puede ser tu Aná, de acuerdo a las circunstancias. Pero es ¿Y Ki cuando... Sanapaná, entonces? No, Sanapaná es una voz no guaraní, que es casual y está en la zona del Chaco, no es propiamente guaraní. Allí un nombre que llevan de una de las poblaciones tiene un nombre guaraní, son por ejemplo los Angaité, y viene de Anga. Angaité lo que tiene. Alma pura. O sea, alma cristiana. Porque el nombre de ellos original es Yanabatzán, significa hombres, población que vive en la costa del río. Y cuando fueron allí los misioneros, salesianos sobre todo, comenzaron a catequizarle y todos los que entraron al grupo eran Angaité y todos los demás eran cualquier cosa, ¿verdad? Hay un grupo de Toto Diego Sode. Acá, los Diego Sodes están entre los ayoreos. Los lloreos. Y allí hay los Hidalgo Sodes, que son los que están reducidos, que están cerca de Filadelfia, a unos 50 kilómetros. Hay una, por decir de alguna manera, una reserva, se llama Campo Loro. Allí están desde 1961. Y los Toto Diego Sodes son los monteses, ¿verdad? Que no tienen Y bueno, esos son, ahí solamente Paraguay, 2 de las consideradas 3 poblaciones silvícolas. Ellos no saben que existe el resto del mundo más que el lugar que viven. Nunca tuvieron contacto con nadie. Y los otros son los H que están en la zona de Baracayú. Eso se cruza con aviones, se sabe que ellos están allí, pero nadie y hoy por No tienen contacto. no tienen, y también hay una orden judicial que prohíbe el acercamiento, sobre todo religiosos y grupos ahí que entran con otras intenciones que no son precisamente las de ayudarles.
Bueno, esto es un poco para tener una visión con respecto a las poblaciones indígenas, un poco de lo que sería la actualidad en números. Pues obviamente va a haber diferencia, ¿verdad? Ahora lo que quiero mostrarles como la intención de hoy es mirar hacia adelante. Todos somos conscientes de que vivimos en un mundo que hoy día la población en cualquier lugar apunta mucho al tema de la virtualidad. Quien más, quien menos pasa unas cuantas horas en el día mirando el Facebook o Instagram o buscando información. Hay gente que pasa muchísimo tiempo, ¿verdad? Criaturas, ni qué decir, ¿verdad? Bueno, eso nos planteó a nosotros una nueva situación, ¿verdad? De un guaraní que ya se estructuró, que tiene una academia, que tiene libros, un montón de cosas que 50 años atrás no teníamos, pero que están en un proceso. Yo quiero que entiendan que está en una transición. Estamos aquí por cerca del medio. Venimos de una noche muy oscura con muchas negaciones, proscripciones, todos los procesos que se dieron de degradación, de marginación. La historia de guaraní en ese sentido terrible, muy, muy complicada. Y salir de ese paso y instalarnos en este momento es una situación bastante interesante que apunta a más. Pero ese proceso de apuntar a más todavía no tiene la sensibilidad del Estado. Se creó una organización, un organismo que es la Secretaría de Política Lingüística, pero dicho y hecho eso, ¿verdad? El Estado, como cada vez que nosotros le planteamos, no, ahí está la Secretaría, y vean con la Secretaría. Y la Secretaría maneja un presupuesto de 4.000 millones. Ni siquiera tiene un presupuesto del ministerio, ¿verdad? Para hacer todo lo que se tiene que hacer. Y acá voy a referirme a algo de lo que dijo Olavo, que es lo que en particular a mí, a la institución de la cual nosotros somos parte, nos mueve cumplimos 40 años hace unos días, es justamente el derecho, o son los derechos humanos de los niños guaraní hablantes, ¿verdad? El llegar a ellos y educarles. Es tan distinto cuando uno llega a una sala de clase y habla castellano y la criatura con una mirada así perdida, rostros serios, sin entender nada. Y cómo cambia la cuestión cuando después le comenzamos a hablar en guaraní. Y yo solo contaba una anécdota muy particular. Un amigo me entregó 4 libros para destinar a una escuela. Fui a la escuela, hablé yo con la directora. En ese momento ella me dijo, ¿por qué no pasamos acá hasta el 2º grado? Vamos a entregarle allí y contarle. Eran 4 libros, ¿verdad? Un amigo que publicó los libros unos días antes. Pues yo llego y tengo una maldita costumbre, y yo, claro que una maldita costumbre no tendría que hacer, pero que hago para darme cuenta que no estoy equivocado. Entonces hablé 2 minutos, el mejor castellano que pude hablar, hablé, ¿verdad? Y exactamente las miradas así perdidas. Cuando yo termino ni siquiera han sido 2 minutos, le digo a todos, ¿me entendieron? Nada. Al segundo me entendieron, uno me mueve la cabeza. Y cuando le digo que potapes a me guaraní, todos quieren que le digan guaraní, todo así. Comienzo a explicarles lo mismo, en el mismo tiempo, en guaraní, y palabras más, palabras menos. Trato de ser descriptivo, como que se abrió la puerta y entró el sol. Todo el mundo allí. Y llegué al extremo que un segundo después uno lo invita y me levanta la mano, y en guaraní me dice, vaya 4 enteros de entre 20. ¿Por qué no trajiste 4 si estamos entre 20? Me reclamó. Lo que no pudo hacerlo en castellano, automáticamente al sentirse como él hace el reclamo, y lo hace con esa estructura, repito, de guaraní. Como eso vamos a encontrar muchísimos casos. Y entonces, hoy día, tratamos por nuestros medios, y cuando yo por nuestros medios, a pulmón, como dice un gran amigo que se dedica hace tiempo también a la promoción de la cultura popular, hacer cosas, y lo hacemos en el tiempo que podemos, con un grupo de gente que hace rato nos metimos en esto, y fue entrar a internet, y en el 2007 de una manera muy casual, pero totalmente casual, imprevista la cuestión, quiero decir con esto, yo tenía un examen, era un día sábado, tenía un examen que tomar en la facultad Politécnica, a la tarde, sábado. Y un dato que me faltaba era la cuestión de levantarme y ir a traer un libro que estaba a mano allí a unos 6-7 metros en una biblioteca, y acá la computadora, ¿verdad?
¿Qué hago yo? Pongo en el buscador, lo primero que me salta es Wikipedia. Encuentro datos y una ocurrencia. Yo llevaba media hora antes de eso, de haber terminado un cuento cortito en guaraní sobre Pora, los fantasmas. Entonces se me ocurrió y dije yo, ¿qué pasaría si pongo esto acá? Y salta el guaraní y era Wikipedia español. Entonces agarro, como ya era en ese momento usuario, yo abro la página de edición, copio y pego, le pongo el título y le envío, ¿verdad? Por una cuestión de urgencia ya no pude revisar. Una semana después me siento y allí me vino a la mente lo que hice. Entonces entro a Wikipedia en español y pongo el nombre del cuento. La respuesta, lo que usted busca no existe en Wikipedia. De toma acá, agarré y hice lo mismo otra vez. Volví a enviar y me quedé. Son las cosas de la vida, ¿verdad? 2 minutos después recibí un correo electrónico y en un malísimo castellano, que ya después me enteré que estaba usando un traductor de internet. Una persona me escribe y me dice: entiendo que usted está tratando de editar una página de Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Yo soy editor de Wikipedia, si usted quiere yo le puedo ayudar, pero explíqueme de qué se trata. Y firmaba Hugo.arg. Yo leo Hugo, nombre tan común, y ARG yo seguí de Argentina. Va. Le respondo y le digo: hola Hugo, mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní, efectivamente guaraní el idioma del Paraguay, en fin. Y lo que estoy tratando de publicar es un cuento, le digo, ingenuo, de fantasmas, le digo. Y me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude, le digo. Bueno, y le envío el correo. Pero al segundo me responde y me dice: lamento mucho informarle, no soy argentino, no vivo en Latinoamérica, yo vivo en Lituania. Mi nombre es Saruna Sinkus, tengo 17 años, soy editor de Wikipedia. Envíeme en un archivo con la traducción. Como tenía la versión guaraní, rápidamente hice la traducción, cortito el cuento, le envío. Y allí me dice: salga y vuelva a entrar en 5 minutos. Salí, entré, allí estaba. Estaba el caso de Pora con una figurita de un fantasma que él le puso. Como él era el editor, quedó a cargo de él. Yo bailaba en una pata, por no decirle las dos. Bueno, entonces ya estaba completo. Yo lo único que quería era poner un cuento. Y eso fue sábado, pasó lunes, martes. Él me escribe casi a la medianoche. Después ya me di por aludido que al otro lado amanecía a esa hora y yo acá estaba por dormir. Bueno, entonces recibo y me dice: si tiene otros 2 cuentos, envíeme. Y yo los cuentos tenía patadas, ¿verdad? Entonces le envío otro de Pora y uno de Luisón. Al rato entro, Pora y Luisón, eran 3 ya. Yo ya por satisfecho hace rato me di, ¿verdad? Con el primero ya estaba contento. Pasó, jueves me volvió a escribir: envíeme 3. Te volví a pasar, ya fueron 6. Y más o menos 2 días después me escribe y me dice: me gusta el guaraní, quiero aprender guaraní. Y ahora más, le pido que me escriba en guaraní y al lado me pongan la traducción al castellano. Y me duplicó el trabajo, ¿verdad? Tenía que poner en Baecha, Baola, Sarunas, Coape, aquí, Arajacandé, te envío, Cocoatía, este papel. No van a creer que 3, 4 días después él comienza a escribirme en guaraní. Ya no me escribió en castellano. Y yo quedé sorprendido. Si vos me dijiste que no sabía castellano, le digo, guaraní, le digo. Y me dice él: usted seguramente no entiende, pero lo que usted ve acá, la figura, los colores, las letras, por detrás son como ecuaciones, ¿ves? Y esa es mi especialidad, ¿ves? Yo trabajo con esto. Lo que le voy a pedir ahora más es que corrija mi sintaxis. Si en alguna parte lo que estoy diciendo no está correctamente expresado, acláreme. Así empezó la relación. ¿Cuánto tenía? 17 años. 17 años él, y hoy seguimos trabajando y duplíquenle la edad probablemente. De 2007 fue esto. Entonces pasó tras un tiempito y él allí me dice: yo quiero crear Wikipedia guaraní con su ayuda. Yo soy editor, yo no conozco nada guaraní. Entonces nuevamente no quise echar marcha atrás, ¿verdad? Entonces le digo yo: Paraguay no huevis. Paraguay no huevis, si no pudiera. Sí. Bueno, entonces yo le digo: bueno, de a poquito le digo, yo trabajo, ¿no? Porque no tengo tiempo, le digo, bueno, traducirle eso a Carolina. y lo que sí que pasé por esa experiencia hoy 5 palabras, perfecto, 5 palabras, tranquilo. Bueno, comenzamos a hacer toda esta interfaz que ustedes ven acá. Tiene 37.000 traducciones que hice.
37.000, casi me volví. Mono era poco, ¿verdad? Hizo el traductor. Sí, todito. No, pero eso de aquí. Él soy nomás- desarrolló el traductor. No, yo creé toda Vos le diste el vocabulario el completo. mecanismo, le diste vos, pero Oye. él desarrolló en informática el Claro, traductor. o sea, lo que él hizo es sencillamente ya publicar eso. Programar. Sobre el modelo en castellano, él comenzó a hacer las traducciones. O sea, vos ves esto y en castellano es lo mismo. Él usó la escritura que ya tenía y yo, el cargado en sí de las palabras, esa fue la cosa que me volvió loco. Una noche me pasó 300 palabras, amanecí traduciendo. Bueno, 37.000. Lo que sí que era enero del 2008 cuando él me escribe y me dice, si hoy todos los paraguayos quieren morir, pueden morir ya. Pero guaraní ya no va a morir porque de hoy tenemos 60 páginas, tenemos Wikipedia en guaraní. ¿Cómo se leería Wikipedia? ¿Cómo? Sí, lo que es Wikipedia. El tema también allí es que Wikipedia tiene que sonar siempre a Wikipedia, pero en el idioma al cual se traduce. Entonces, como acá no tenemos la W, tenemos la B corta, acá P, tampoco la D, entonces le pusimos la T y la A, que es la nasal, es propia de guaraní. Dale un gusto a guaraní. Lo que sigue, sale esto y contentísimo. Yo le digo, pues, amigo, de un comienzo te pregunté, ¿tiene un costo avisarme? Te había dicho, y te vuelvo a repetir, ¿tiene un costo de sí? Porque esto es monumental. Todo eso está registrado en la historia de Wikipedia. Y entonces me dice, no, esto es colaboración, Wikipedia es colaboración. Concepto de wiki es. Sí. Entonces le digo yo, perfecto, le digo, pero después me escribe él y me dice, ya sé cómo me puede pagar. Y le digo, ¿cómo? Le digo, y me dice, en Paraguay se toma una bebida que se llama tereré, yo quiero tomar tereré. Acá con Sabina fuimos al Luque y compramos un lindo equipo de tereré y mate a la vez, 7 kilos de hierba y le mandamos por la valija diplomática. Y el tipo nos pasa 15 días después de esta foto, la que ven ustedes acá a la izquierda, sale unas 5 y 17 años tomando tereré en Lituania. Cuando me pilla esto, después me di cuenta que está tomando en el mate, se equivocó, en vez de la guapa tomaba en el mate, y le dije, pues, te equivocaste. Y me responde muy pintorescamente, me dice, no importa, yo tengo 20 grados bajo cero acá. Bueno, lo que sí que, bueno, cuando pasó esta cuestión, él pasó unos días, eran 22, 23 de enero más, ¿no? Y me dice allí, bueno, ahora todos los paraguayos pueden leer Wikipedia. Hoy tiene 6.000 páginas, 6.000 páginas. Y fue eso traducir, y eso ustedes en algún grupo donde están, llega algún mensaje a mí, siempre va bilingüe. Y esa, la parte de guaraní, él se encarga de meter en Wikipedia guaraní. Pasó algo muy simpático, pues yo dije, acá se acabó, ya está, ya todos felices. Y entonces él me dice, no, Wikipedia es internacional, me dice, y ahora tenemos que, ese tenemos era la parte complicada, ¿verdad? Esa era yo, ¿verdad? Entonces me dice, tenemos que traducir la historia del mundo. ¿En qué momento? Yo me volví loco acá, ya me volví loco con esto. Me dice, vamos por parte, ¿verdad? Y entonces le digo, ni idea tenía yo, 2008. Sí, todos ustedes son conscientes, 2005, 2006, por allá entró internet. Algunos, yo entre ellos era una especie de novato absoluto. Yo en el 95. Y bueno, imagínate vos, pero pues te digo nomás en el sentido que no había así una maraña de gente de hasta con los dedos de la mano. Es imprescindible. Ahí está. Bueno, entonces yo le digo, como no entiendo nada, decime cuál puede ser el tema. Y allí él me dice, ¿por qué no empezamos con la persona más buscada del mundo? 2008. Y le digo yo, la persona más, 30 a 40 millones de personas por día lo buscan. Y cuando yo le digo, ¿quién? Me dice John Lennon. Entonces, ¿qué hago yo? Como no puedo usar la fuente de internet, están todas protegidas, tuve que armar mi propio texto primero en castellano y después de eso hacer la traducción al guaraní. Porque acá lo que va es todo guaraní. Acá el que entra tiene que básicamente conocer de guaraní. Bueno, y acá está. Esta es la primera publicación de un artículo internacional en Wikipedia guaraní. Es John Lennon y los Beatles. Está totalmente guaraní, ¿verdad? Bueno, esta información hoy disponemos. Acá van a ver ustedes, por ejemplo, información en guaraní ya sobre Inglaterra. Van a ver ustedes sobre la Segunda Guerra Mundial. Van a ver la historia de Winston Churchill en guaraní.
Todo esto que está en el Elvis Presley guaraní. Que mucho que trabajaste. Sí. Bueno, no, es una cosa que lleva su tiempo, pero ya adopté por una disciplina. Es diariamente una Con hora. razón que enviaste un mensaje a medianoche. Me suena el teléfono a medianoche. Amén. Vaya, a las 12:30 de la Bueno, noche. imagínate lo que es. Y esa hora estoy terminando uno. Entonces no le digo para a nadie. Bueno, esta fue la primera publicación, bastante extensa, relativamente hablando. Trato de reproducir lo mismo que está en español, en inglés y en cualquier otro idioma. Y esto mismo se puede buscar acá, qué sé yo, por ejemplo, a Pablo Neruda. Pablo Neruda. Fui tomando así nombres importantes, primero de todos los ámbitos. Ahí está. Esta es la versión de Neruda guaraní. Su nombre, todo completo, son datos que tienen, son todos chequeados. Hoy hay más personas que escriben, pero normalmente el que hace la validación soy yo. Entonces me lleva otra vez un trabajo extra porque tengo que verificar que todos los datos sean correctos. Y acá normalmente siempre al final está el nombre de la persona responsable de la publicación, ¿verdad? Esto es Wikipedia hoy con 6.000 páginas. Yo puedo buscar un dato como este que les mencioné y puedo, por ejemplo, poner algo totalmente, a lo mejor menos pensado, buscar lo que es el Beyú, el guaraní. Entonces yo pongo allí y está el Beyú totalmente explicado en guaraní. Hay poesías, hay cuentos, hay todo acá. Esto es del 2007. Esta es una herramienta muy importante, es lo que se llama comúnmente un corpus muy bien organizado ya hoy. Y bueno, ya tenemos esto, que era todo un dilema en su momento. ¿Será que el guaraní puede estar en internet? Porque a la condicionante de una lengua pueda estar fuera de riesgo. Están en riesgo de muerte las que tienen menos de 100.000 hablantes y las que no tienen o tienen muy poca presencia en internet. Eso dice la UNESCO. Y el otro dato es que cada 15 días muere un idioma en el mundo. Cada 15 días muere un idioma. Bueno, pasemos a los segundos, 2 minutitos más le voy a sacar acá. Esto es lo siguiente, 2013 entramos en contacto por esas cosas increíbles. Todas estas grandes empresas dedicadas al tema de internet nos escriben, nos llaman, nos preguntan. Y en una de esas fue Mozilla, que es la dueña del navegador más usado del mundo, que es Firefox. Firefox, sí, probablemente. Acerca tu altavoz ahí. Los batteries No, discharge. mi batería ahí no. Y pila y Se está please muriendo. charge. Sí. Ahí abajito nomás está. Está dando por ahí. Bueno, esto de Firefox, en este caso, ¿Cómo se diría, por ejemplo, baja batería, por favor? y acá le vamos a preguntar, Pila I. le vamos a pila ahí, esa. Pila ahí. Pila I. No battery, please charge. Se apaga, Y o podemos enchufar ahí. Tiene un botón ahí está arriba. enchufado, pero no está cargando. No, por eso. A lo mejor es. No battery, please charge. No, está haciendo Mientras soluciona lo de la Sí, no hay batería, problema. yo quiero preguntarte lo siguiente. No Bertoni battery, es please charge. un símbolo cultural para Paraguay enorme y lamentablemente las lenguas dominantes dicen que el latín y el griego son los idiomas que más han aportado a la nomenclatura botánica. El tercer idioma del guaraní. Sin embargo, yo soy de la teoría de que en pureza el guaraní aportó más porque el latín y el griego Gracias. tienen voces adoptadas, ¿verdad? Claro, Y el guaraní claro. es puro. Claro. Entonces, 12.000 plantas tienen nomenclatura guaraní. Y eso tiene la Universidad de Ginebra y el zoológico de Ginebra, que se llama Moisés Bertoni, el Jardín Botánico. Tienen un sitio web que habría que incorporar y enlazar, Está. porque lo que nosotros tenemos que hacer, a mí me parece, estamos en el Pepoantán de Beba, el de las alas duras que vuelan, para inventar un vocablo para avión. Sin embargo, la riqueza del guaraní en la botánica es insuperable por ningún idioma. Justamente de eso se trata. Acá en el campus hay 60.000 especies nativas que están siendo estudiadas todas con nombre de guaraní. Ya hay un catálogo bastante desarrollado, se sigue haciendo los estudios, se definen propiedades, aparte de la nomenclatura y todo lo demás. Eso es en el campus acá en la UNA.
Esto que les quiero mostrar es lo que les decía, el navegador más usado es Firefox. Acá usamos mucho Google, ¿verdad? Bueno, y acá entramos en un trabajo con ellos, el Ateneo de Lengua Guaraní, la Facultad Politécnica, y luego le asociamos a la Secretaría de Políticas Lingüísticas y a la comunidad Mozilla en Paraguay. Todo esto, repito, es trabajo ad honorem, esto no tiene ningún costo para el Estado, se hizo y ya está allí. ¿Qué hicimos? Acá hicimos la traducción, es la única lengua americana en la que se tradujo el navegador de Firefox. El Firefox. Que es Aguaratatá. Aguaratata. Fire fuego, fox zorro. Aguaratata. Aguaratatá. Sí. Que es el zorro rojo. Sí, que es la nomenclatura aceptada por Mozilla para la versión guaraní. Esto es lo de Wikipedia, tiene 370 versiones. Hay 6.000 lenguas en el mundo. Wikipedia tiene 370 versiones, 370 lenguas. Una de ellas es guaraní. Firefox, el más exquisito, tiene 109. De las 6.000 lenguas, solamente a 109 se llegó a traducir. La única lengua americana en la que se tradujo al guaraní. Hasta hoy no existe otra lengua nativa de América. Ni el maya ni el. No, ninguno. Están en proceso, pero no llegaron todavía a terminar. Lo nuestro ya Es tu terminó en mérito, Dani. 2016. Un aplauso. Todo esto apunta un poco a lo que decía Olavo, ¿verdad? Es poner herramientas para que esos niños que se comunican en guaraní, que es una parte importante del Paraguay, también tengan acceso a información en su propia lengua. Y a nivel internacional, esto es una cosa que revienta en todas las universidades donde se estudia guaraní, porque se estudia en varias universidades. Bueno, Perdón, David. Sí. Yo quiero llamarle a derecho de Embaeteva. ¿sí? De Embaeteva. El derecho. El derecho. Tu derecho es de Embaeteva. Sí. Quiero Puede que ser. incorporen ese neologismo, por favor, en mi nombre. Te De prometo que Eva. voy a hacer la propuesta y te voy a enviar la copia de la nota. Porque el derecho es lo que te pertenece. De Embaeteva. Una palabra que se La está palabra derecho. para decir derecho. Bueno, fíjense en esto que algo interesante. Ustedes ven acá esta letra G se lleva a nosotros, G en guaraní, tiene la nasalidad, la tilde de la ñ. Esa es una característica exclusiva y excluyente del guaraní. Ninguna otra lengua tiene este En fonético. Ñuncatú. Sí. Muajen para decir muaná. No es guará, sino muaná. Se sirve guaná. No se sirve guará, sino se sirve muaná. Bueno, esta aquí tenemos hoy el símbolo, el signo que ven ustedes allí, gracias a estas empresas internacionales. Ellos nos preguntaron, ¿son necesarias estas letras entre ellas las vocales nasales? Son necesarias. Gracias a Wikipedia y hoy a Mozilla, hoy tenemos todas estas letras. Acá se tradujeron 67.000 palabras, 30.000 más que en el caso de Wikipedia, que igual se tradujeron más después, pero en el principio, en Wikipedia 37.000, acá 67.000. Justamente Sabina y otra gente más participaron de esto. Y fíjense ustedes que en este caso, interesante, 99,7% del total se tradujo. Y esto se actualiza cada vez que Mozilla quita una actualización, semanal, quincenalmente, automáticamente se actualiza. Tenemos a nuestro grupo que actualiza eso. Y quiero llegar a este punto de decirle que cuando esto se da en un 0,3% es lo que Mozilla no permite traducir, que queda en inglés. Eso es lo que no se tradujo. Todo lo que se tenía que traducir se tradujo. Esto ustedes pueden descargar. Está la versión para mesa, para notebook, y está la versión para teléfono, para celular. Eso ustedes descargan, navegan en guaraní, no le afectan nada a lo otro. Y lo último que les quiero mostrar, hay una que le voy a dejar para después. Pero esto ustedes, por ejemplo, hoy día tienen una ventaja al salir acá, al entrar a internet. Ustedes buscan, yo ya tengo acá marcado, traductor guaraní, y otra vez acá por una cuestión de rutina hay que elegir también otra vez la lengua. Un segundito, un poco lenta a veces, pero quiero llegar acá pasar un ratito. A la izquierda. Ahí voy un poco más arriba, más otra, ahí. Ya estoy por llegar. Un poco más y allá. Elijo el guaraní. Perdón. Elijo guaraní y
estaba usando, por una cuestión práctica nada más y rápida, yo escribo acá, suponiendo que un guaraní hablante ni una palabra en castellano ni ningún otro idioma sale del país y dice, va a cualquier lugar, a un lugar donde se habla castellano, llega, escribe Pellaguaguatá y ¿qué hace el traductor? Ya le pone acá, el perro camina. Con la opción de que esto, un segundito, estoy pudiendo bajar un ratito. ¿Dónde fue? Bueno, acá, va. Yo le doy acá, sí, esto le doy acá y hoy ya hace las dos versiones. El perro camina. Y vamos a suponer que directamente yo elija acá el otro idioma. Acá cualquiera de los idiomas en los que normalmente se comunica Google, en cualquiera de sus traductores. Puedo ir al chino tradicional, por ejemplo, y es esto que está acá. ¿Verdad? No sé qué dice el libro, dice Pellaguaguatá, lo único que sé que dice eso, ¿verdad? En realidad allí dice Nepal y Lhasa, dice, ¿no? Yo puedo buscar, por ejemplo, a ver, uno más. ¿Qué idioma es lituano? Sí, acá una más y ya termino con esto. Acá está en inglés. ¿En inglés? ¿Qué dice? Ahí está. The dog walks. Y ya tienen la opción de la traducción. Allí, de entre las otras cosas que voy a mostrarles una nada más acá, ya para marcar acá, es que independientemente de esto que es un trabajo más formal, más complicado, nosotros hoy tenemos varias acciones de la gente, ¿verdad? Y por allí a alguien se le ocurre y pone. Fíjense en esto que el autor de esto, Luis Fonsi, cuando él escuchó la versión en guaraní, él nos mandó un correo agradeciendo y diciendo que se sentía tan orgulloso de escuchar su canción cantada en una lengua de América, en este caso guaraní. Está un colegio de Luque, la propiedad de Cartes, de Garambé, y estos niños están cantando despacito en guaraní. Esto es simplemente una Y esta es la muestra. didáctica que tenemos que emplear. Yo tengo nietas ¿Sí? terminaron la primaria al 9º grado y no saben hablar guaraní. Tuvieron 9 años de inmersión en gramática guaraní. Saben más de gramática que yo, pero no saben pedir un vaso de agua. Justamente ese es el punto que Y le toman rabia al idioma como nosotros le tomamos rabia al latín. Desde 1998 nosotros le reclamamos eso al ministerio, que está mal, pero hasta ahora el ministerio, yo creo que es una cuestión adrede, ¿verdad? Termino con esto. Esto es cerrar cantando guaraní, se puede asumir. Precioso, con traducción de Rubén Barreiro Zaguero. Mi tío. Rubén es tu tío, Iglesia también es tu tía. ¿Tío de quién? ¿Tío de quién? La verdad es que yo la segunda esposa de mi abuelo, Alicia Zaguer, Alicia. ¿Tío ella de falleció. ¿Tu tío de Barreiro Zaguer? Tío político, ¿sí? La segunda esposa de tu pariente. Sí. Es un poquitito parte de lo que quería en este caso compartir con ustedes, el tema de cómo hoy estamos llevando adelante una serie de acciones que tienden a Perdóname que te perdonar. corrija. Perdón. No es como hoy, como hace tiempo estamos llevando adelante, tenés que decir, no tenés que decir como hoy. No, me refiero que en este tiempo, ya Por eso, actual, ¿verdad? demasiado largo tu Y trabajo. Te agradezco, Lau. Es simplemente por aquello de señalar que hay un proceso iniciado y Dinámico. que se está haciendo esto, como les decía, no precisamente tomando en consideración, qué sé yo, hay algún tipo, un fondo de dinero, acá hay tantos mil, y acá todos trabajamos por esto hace años, pero lo hacemos ad honorem, ¿verdad?
Es un poco una muestra del afecto que hay por el guaraní y que somos varios, ¿verdad? Entonces, esto es, repito, lo que quería compartir con ustedes, espero que sea del agrado y en una siguiente me comprometo a traerles a ustedes lo que hay en este momento sobre inteligencia artificial. Todos los días un grupo de traductores cargamos ChatGPT, Gemini y Claude. Son las 3 plataformas que estamos usando para cargar inteligencia artificial. Hoy ya funciona mucho en guaraní, estamos haciendo todas las correcciones, pero es un trabajo lento, ¿verdad? Pero ya empezó y ya va. Esto que vieron ustedes, lo del traductor, está en este momento en 65%. El compromiso con Google es traducir 200.000 palabras. 200.000. De esas 200.000, ustedes ya ven acá, esto está funcionando, inclusive siguiendo la estructura del guaraní, que es una estructura diferente a la del castellano. La forma de conjugar el guaraní diferente a la del castellano. Todos esos ajustes se fueron haciendo acá. Y definitivamente lo que hoy ya disponemos como parte de esa actualidad de la lengua guaraní. ¿Quiénes son los que trabajan en eso? Y preferentemente hay un grupo que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, donde están varios profesores, incluyo acá Sabina y otros que ustedes conocen, siempre estamos activando en esto, ¿verdad? Un grupo más o menos así, directamente unas 15 a 20 personas sistemáticamente.